¿Quién? No, 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 no. Bueno, bueno, nos vamos reacomodando, nos vamos reacomodando. Estamos un poquito atrasados. Ahora vamos a tener una ponencia que don Pablo la ha resumido, veo cuántas páginas son, pero la ha resumido muchísimo. Después la van a tener entera, como la de don Daniel, la van a tener por escrito. Queremos saludar a los alrededor de 400 personas que nos siguen en directa por streaming. Tenemos un pedido de personas que ha superado la capacidad de la plataforma, que estaba prevista para 400. Entonces, hay un montón de personas en lista de espera, o bien a esas personas que los saludamos, les enviaremos todo, todo lo que en lugar de verlo en directo, se lo mandamos registrado, visualizado, de modo que puedan participar. Y después en la plataforma del Congreso estará todo por escrito, todas las ponencias enteras por escrito, de modo que podamos acceder a ellas de modo completo. Bueno, ahora va a tener esta ponencia don Pablo del Clos de Müller. Miren qué distinguidos apellidos, ¿no? Sí. Pero es ese señor que está allí. Bueno, que es el director del Secretariado para el Patrimonio Cultural de la Conferencia Episcopal Española. O sea, es un personaje muy importante, con el cual hemos hecho una buena alianza de trabajo entre turismo, patrimonio y turismo. ¿Por qué? Porque el patrimonio sin turismo ni se restaura ni se mantiene. El turismo sin patrimonio no va a ninguna parte tampoco. Entonces estamos condenados a trabajar juntos, pero lo hacemos con mucho gusto. De hecho, concretamente, cada vez que hay alguna jornada de patrimonio, el pobre burro del turismo va a hablar, y cuando hay alguna jornada de turismo, el magnífico director de patrimonio va a hablar. Nos divertimos mucho también, trabajamos y nos divertimos mucho juntos. Bueno, lo va a presentar una querida amiga, Raquel Pérez San Juan, que es la directora del Secretariado para Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal Española. Claro, es la que tiene en su mano el tema enorme del tema de educación, universidades, cultura. Es un campo fabuloso en el cual el turismo se siente como en casa, porque no somos solo viajeros. Adelante, Raquel. Al final a don Pablo le vamos a hacer algunas preguntas. ¿Por qué? Porque el sábado no va a poder estar, porque como es un monseñor importante, con sus múltiples obligaciones, el sábado no va a poder estar. Gracias. Buenos días y gracias, Gustavo. Un placer acoger el turismo también cada vez que queráis uniros a nuestra comisión. Y voy a presentar a mi colega Pablo del Clos de Müller. Él es sacerdote de la diócesis de Toledo, de la archidiócesis de Toledo. Es párroco en Covisa, en Toledo. Es director, como ha dicho Gustavo, de la Subcomisión Episcopal para el Patrimonio Cultural. Él está formado en diplomatura en conservación y restauración de bienes culturales en las especialidades de pintura y de arqueología. Y también es licenciado en Historia de la Iglesia. Ha sido durante 12 años el delegado de Patrimonio en la diócesis de Toledo. Y en la actualidad colaboramos en esta gran comisión que fue reorganizada en el año 2020, en la que está educación, universidades y patrimonio cultural. También por esa perspectiva, ese horizonte de trabajo conjunto que nos gustaría empujar y que nos gustaría poder desarrollar poco a poco. Pues les dejo sin más a Pablo con la preservación y el cuidado de los bienes culturales como signo y testimonio de la fe e interrelación con el turismo. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por la presentación, la invitación, muchas gracias por todo. Vamos a tiro hecho, que el tiempo apremia, si no, no comemos hasta las 4 y empalmamos con la tarde. Yo a la hora de preparar esta presentación sobre la preservación y la conservación lo proponía de dos formas distintas. Por un lado, la importancia que supone para el patrimonio cultural el turismo como fuente de ingresos. Era estudiar un poco desde el punto de vista de la materialidad. Pero me he querido sentir un poco original
y quería hablar de la preservación del objeto artístico en todo su conjunto, no solo desde la materialidad. Y me he dado cuenta, después de todas estas charlas que hemos escuchado, de que no he sido nada original, porque voy a repetir lo mismo que hemos estado oyendo una y otra vez. Quería explicar un poco lo que supone el arte. ¿Qué es el arte? En principio, toda fe genera una cultura, una forma de expresarse que hace que la gente crezca. La palabra cultura viene de cultivar, de hacer crecer. Y de entre las formas de expresión que puede tener cualquier fe o cualquier cultura, entre ellas está la artística. La artística es un lenguaje simbólico, un lenguaje que no entra directamente por los sentidos y va a la cabeza donde se puede racionalizar, sino que baja al corazón. Un ejemplo, el padre Gustavo predica el Viernes Santo unas predicaciones alucinantes y todo el mundo dice, qué bien ha predicado don Gustavo. Se nota que tiene estudios. Pero donde la gente realmente se emociona, vibra y se le saltan las llagas, las lágrimas, no es en la predicación del Viernes Santo en la iglesia, sino es viendo las procesiones de Semana Santa, con todos sus ruidos, sus sonidos, sus olores. El lenguaje simbólico no te ayuda a reflexionar, sino que te posiciona y te ayuda a vivir, a sentir. Ahí está la importancia del arte cristiano. Y del hombre, desde que es hombre, y es hombre precisamente por eso, es consciente de que hay unas realidades superiores, sobrenaturales, que no puede controlar con los 5 sentidos materiales. Para ello va a realizar las primeras obras artísticas para que de una manera u otra poder controlar esas fuerzas mágicas, sobrenaturales o divinas. Así tenemos representaciones como esta, pues para controlar la caza en la época prehistórica. Pero básicamente hay 2 formas a lo largo de toda la historia de la humanidad, digo básicamente, de representar lo divino. Por un lado tenemos una forma muy esquemática, muy plana, muy lineal, sin volúmenes, una visión frontal. Quizás el prototipo sea el arte egipcio, que es el que mejor ha representado la eternidad. Es unas formas de representaciones que han durado durante muchos siglos y que siguen durando ahora incluso en nuestra cultura actual. Por ejemplo, vemos esta representación y esta otra, entre ellas hay 1000 años de diferencia. Es un arte muy convencional, no muestra sentimientos, lo conocemos todos. La segunda forma de representar lo divino, otro ejemplo de otra cultura mesopotámica, pero que básicamente es lo mismo. Hay variantes, podemos reconocer que uno es egipcio, otro es mesopotámico, pero siempre con esos rasgos, los ojos abiertos, están viendo a Dios cara a cara, las orejas muy marcadas, están escuchando, la boca cerrada, ven y no hablan, no hay sombras porque están envueltos en la luz, no hay volúmenes, el volumen lo marca un astro que se mueve y rige el tiempo, porque en la eternidad no hay tiempo. El segundo ejemplo de culturas que representan de una forma absolutamente distinta la divinidad, la eternidad, es la cultura grecorromana. ¿Por qué? La cultura grecorromana se inspira sobre todo en la filosofía platónica. Para Platón, el mundo real, el auténtico, es el mundo de las ideas. El mundo actual en el que estamos nosotros sumergidos es un reflejo de ese mundo de las ideas. Ahí están los dioses con sus historias, con sus aventuras, y unos dioses maravillosos, y nosotros estamos aquí en la tierra, también con nuestros cuerpos y con nuestras aventuras. ¿Cómo son los dioses allá en el Olimpo? Son como nosotros, pero elevados a la enésima potencia de belleza. Como nosotros, pero todavía mucho más bellos. Por tanto, vemos que hay 2 formas de representar lo divino a lo largo de la historia, que va a terminar en 2 formas de entender el arte cristiano. Nos preguntamos ahora el por qué el arte cristiano. Esto es una sinagoga, vemos que hay horror vacui, decorada de arriba a abajo, pero no hay representaciones de lo divino. Vemos una mezquita con un horror vacui, decorada de arriba a abajo, pero no hay decoración representando lo divino. Hay una prohibición expresa en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, en el Deuteronomio, de que no se debe representar
a Dios. Incluso no tiene ni siquiera nombre, porque sería darle forma finita a Dios. Es más, el Salmo, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen boca y no hablan. No tiene voz su garganta. Hay una prohibición continua de representar las imágenes de lo divino. Sin embargo, en el cristianismo vemos que hay una inflación de imágenes. Por todos lados hay imágenes. ¿Por qué? En primer lugar, el cristianismo, aunque nace en Jerusalén, se desarrolla en el mundo grecorromano, un mundo lleno de imágenes y se va a inculturizar fácilmente. Pero la razón principal es la encarnación del Verbo. Dios se ha hecho hombre, Dios se ha hecho visible y ya podemos representar al invisible, al Hijo eterno, pero también podemos representar al Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, nos va a decir nuestro Señor Jesucristo. Hay otra razón. En el siglo V, el obispo de Marsella, Sereno, ordena destruir todos los iconos de su diócesis para luchar contra la idolatría. Es entonces cuando el Papa Gregorio Magno, una representación del 17, es un papa del siglo V, le escribe una carta diciendo que, mira, Sereno, me parece muy bien que luches contra la idolatría, pero las imágenes son la Biblia de los pobres. Lo que los iletrados no entienden con las letras, lo entienden y lo comprenden con las imágenes. Hay otra tercera razón. Sabemos que en el siglo VIII hay otra crisis iconoclasta muy fuerte en Bizancio. El emperador ordena destruir todos los iconos de Bizancio. Existen luchas profundas que culminan con el Segundo Concilio de Nicea. El gran teólogo es San Juan Damasceno. Él venía a decir, resumiendo, más o menos lo siguiente. Cuando yo estoy seco de tanta lectura espiritual y ya no tengo ganas de más, yo contemplo un icono y el icono me ayuda a trascender lo que representa. De hecho, los iconos siempre tienen el nombre del prototipo, para no quedarnos en la imagen, sino trascender a lo que están representando. Vemos que, por un lado, San Gregorio Magno habla del sentido catequético del arte cristiano y San Juan Damasceno nos habla del sentido contemplativo, que nos ayuda a la oración, a rezar. Las primeras representaciones cristianas fueron anicónicas, gráficos, signos, poco a poco van cogiendo naturalidad y poco a poco van teniendo escenas más narrativas, siempre dentro del estilo romano. Nosotros reconocemos esto una última cena, pero podía ser cualquier comilona de unas excavaciones de Pompeya. El estilo va a ser naturalista romano, pero va a ocurrir algo muy importante a principios del siglo IV, en la época de Constantino el Grande. Recordemos que es el Grande, se funda Constantinopla, momento de máxima extensión y desarrollo cultural del Imperio Romano. Pero entra en crisis la religión romana. No es capaz de dar respuesta a las principales preguntas del hombre. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué sufro? ¿Por qué muero? Y entonces se dan cuenta que ese arte naturalista romano no es capaz de representar esas dudas ni de dar solución. En época de Constantino, fijaros qué faz, qué cara tan tosca, va a ocurrir algo. Van a buscar del arte antiguo las formas que mejor representaban la eternidad, la vida del más allá, y la van a encontrar sobre todo en el mundo egipcio y en todas las culturas mesopotámicas y culturas antiguas. De tal manera que vemos en el arco de Constantino el mejor paradigma, el mejor ejemplo de ese cambio cultural que no es un ir para atrás en la cultura, no es que de repente se olvidaran cómo se esculpe bien o cómo se pinta bien, sino que van a buscar representar otra cosa, no la belleza formal, sino el contenido. En este arco de Constantino, de época constantiniana, lógicamente, vemos dos tipos de representaciones, una de la dinastía anterior, la dinastía antonina, de Adriano, Trajano, Marco Aurelio, estos relieves que son 100 años anteriores al arco, de una belleza formal exquisita, al más puro estilo romano, y vemos relieves de época constantiniana, mucho más toscos aparentemente, pero con un profundo significado simbólico. Esto va a originar el arte de la Edad Media, prácticamente toda la Edad Media. Vemos, por ejemplo, esto es el Patesegudea, lo conocemos todos, mesopotámico, sumerio, y vamos a ver
una virgen románica, distinguimos una imagen mesopotámica, una imagen cristiana, pero nos damos cuenta que estilísticamente son semejantes. ¿Qué ocurre en la Alta Edad Media? Que era una época oscura de no saber representar las cosas. No. Es que lo que se pretende es la contemplación del misterio, profundizar más en el misterio a través de los símbolos. Y así fue en la Alta Edad Media. Por ejemplo, aquí tenemos un icono bizantino, una pintura románica española, y vemos cómo estilísticamente no es opuesto al arte egipcio. No supone un retroceso en la cultura, sino se supone una búsqueda de unos valores distintos, de intentar comprender mejor el misterio e intentar contemplarlo mejor. El arte va evolucionando progresivamente. ¿Por qué? A partir de ese concilio famoso de Nicea, en el Oriente, en la época del emperador Constantino, pues él manda emisarios para que traduzcan las actas conciliares. No son capaces de traducirlas bien del griego y van a destacar más el aspecto narrativo que pueda tener el arte, recordemos lo que decía San Gregorio Magno, que el aspecto contemplativo que tiene el arte cristiano, lo que decía San Juan Damasceno, lo cual va a producir una separación entre Oriente y Occidente a partir de la Baja Edad Media. Del románico pasamos a un estilo que ya muestra sentimientos, que es el estilo gótico, y poco a poco iremos ganando en naturalismo a través de la historia. Todo esto para decir que en Occidente vamos a tener, en el mundo cristiano, vamos a tener dos variantes de arte. Uno más contemplativo, que sería lo que entenderíamos hoy por un icono, y otro mucho más narrativo, más Biblia de los pobres, que sería el arte occidental. Ninguno de los dos son químicamente puros, porque tanto uno para el otro como el otro nos invitan a la contemplación y a su vez nos invitan a contemplar el misterio. ¿Por qué todo este discurso? Es que ya lo hemos dicho un montón de veces, me estoy repitiendo. Porque hoy en día nos encontramos que en las universidades, cuando se estudia historia del arte, se estudia la evolución del estilo, las originalidades que pueda tener un artista, sus capacidades técnicas, la evolución que ha podido tener en cuanto a la historia, por supuesto, el valor económico que tiene la obra de arte, pero hemos mutilado la obra de arte. Si decíamos que una obra de arte es una forma de expresión, nos hemos quedado con la forma y hemos olvidado la expresión. Hemos olvidado el contenido que tiene la obra de arte, que es importantísimo. Y si en las universidades no se estudia eso, no digamos en las visitas turísticas, que es lo que estamos diciendo, que es lo que está ocurriendo. Estamos mutilando el arte. Iba a ser un poquito más ordinario. Lo estamos castrando, porque no es capaz de dar vida. Nos quedamos en lo más externo y nos quedamos simplemente en lo superficial y hemos perdido ese sentido del lenguaje. Es muy importante, ¿por qué? Porque es un derecho que tiene la obra de arte a ser reconocida en su integridad, a ser preservada y conservarla en la materialidad y en todo su significado. Es un derecho que tiene la obra de arte, pero también es un derecho que tiene el artista y el comitente, los que encargan la obra de arte, que la encargan para algo, no para lucirse. Encargan para que tenga un significado y un mensaje concreto. Por tanto, la obra de arte tiene ese derecho. El artista y el comitente, el que encarga la obra de arte, tiene ese derecho. Pero es que el visitante también tiene derecho a entender la obra de arte en toda su integridad. Por eso estamos hoy en día mutilando la obra de arte y tenemos, para conservarla y preservar bien, entender plenamente su significado. Vemos, por repasar, un icono que podemos decir, qué tosca es esta pintura. Parece que no saben pintar. Y vemos una pintura occidental. Qué maravilla Alonso Cano, cómo pintaba. Pues tanto una como la otra son absolutamente maravillosas. Hay que entender una, hay que entender otra y hay que explicarla. Yo iba a poner un ejemplo, tengo 5 minutos, para la importancia de explicar bien una obra de arte. Este es el transparente de la Catedral de Toledo. Es un retablo incrustado dentro de una armonía gótica. Durante mucho tiempo ha sido despreciada como una obra barroca, que está destrozando un ábside
de una iglesia maravillosa, una catedral soberbia de estilo gótico. ¿Por qué se hace el transparente de la Catedral de Toledo? El retablo mayor, este es un detalle, el retablo mayor tiene el sagrario, veis el altar, la Virgen y el sagrario está muy por encima. No sé si se marca. Para acceder al sagrario, si os fijáis en el ángulo inferior izquierdo hay una puertecita, una escalera y un camarín pequeño, sin luz, con velas, sin ventilación. En el siglo XVI quieren abrir una ventana que dé a la girola y abrir una bóveda en la girola, una torre, para que entre luz natural en la girola y entre luz natural en ese camarín donde está la puerta del sagrario. No se atreven a hacerlo porque por efecto dominó puede caerse toda la catedral. Si se cae la clave de la girola, se cae la girola y toda la catedral. Hasta el siglo XVIII no se hace el transparente. Fue un momento apoteósico, la última gran obra del barroco en Toledo. Se trajeron los mármoles y jaspes de Italia, unos bronces maravillosos, hubo corridas de toros, fuegos artificiales, pero enseguida entró el racionalismo y cayó en desuso. Un retablo, el transparente, que si uno escucha, este es el sagrario, a los guías turísticos hablan de él con desprecio, como la puerta del sagrario, que está dentro de ese camarín, la ventana que daría luz a la girola, al revés, que recibe la luz de la girola. Esta es la ventana exterior, barroca. Total, que alguien explica esto y explica los mármoles que se han traído, no sé qué, y al final es un pegote dentro de una armonía porque hay una especie de altorrelieves góticos que se ha roto la secuencia para incrustar el transparente. Es un conjunto de arquitectura, pintura y escultura. Iba a intentar explicar, pero me parece que sí, aquí está la primera diapositiva para la explicación. El transparente es un retablo plenamente eucarístico, dentro de un contexto gótico. Recordemos que el gótico, antes han hablado de la Catedral de Chartres, el gótico es un estilo que nace en Francia que intenta dar respuesta al problema del bien y del mal, frente a la herejía cátara-olbigense que decía que en el mundo hay dos fuerzas opuestas que luchan entre sí, el bien y el mal. Se pronuncia la teología católica, la Sorbona de París, y dice que el mal no existe como tal, no es una fuerza real opuesta al bien, sino que es consecuencia del mal ejercicio de la libertad del hombre. Y entonces intenta explicar el transparente cómo a través de la Eucaristía se soluciona ese problema del mal en el mundo por culpa del mal ejercicio de la libertad del hombre. ¿Qué es lo que celebramos nosotros sobre el altar? Celebramos la presencia del Verbo encarnado, vemos un niño gordo, la Eucaristía es la carne de Cristo, de las entrañas virginales de María, toda una Madonna con el niño. ¿Y por qué está aquí? Si nos fijamos en la bola que tiene el niño, aparece la escena del pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, que quisieron ser como dioses y trajeron la desgracia a la humanidad. Fueron ellos, pero podríamos haber sido cualquiera de nosotros. Jesucristo está señalando con el dedo y le está diciendo a su madre: yo me hago aquí presente en la Eucaristía, sobre el altar, para solucionar este problema. Todo el altar va a ser una alegoría del pan y del vino en el Antiguo Testamento como fuente de salvación. David con el sacerdote Ahimelech cogiendo los panes de la proposición, Abigail ofreciendo a David para calmar su furor y salvar su familia, ofreciendo todo el pan y el vino de la despensa de su casa, 4 profetas hablando, Daniel, Isaías, Jeremías y Ezequiel, hablando en sus profecías de la importancia del pan como fuente de vida. Frente al transparente, esta pintura donde el pueblo, los 11 hijos de Jacob van a Egipto a por pan, se encuentran con José, el momento en que saca José del saco de Benjamín la copa de oro, el pan como fuente de vida si no nos morimos, y luego arriba está la historia de Gedeón, que al final concluye, la paso, concluye viendo un pan bien cocinado que baja del cielo y destruye la tienda de los madianitas, los enemigos de Israel en tiempos de Gedeón. Y hay una filacteria que pone: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que come este pan vivirá para siempre. Es este el pan. Y en el centro tenemos la Eucaristía, donde Jesucristo dice: tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre. Instituye la Eucaristía y el sacerdocio: haced esto en memoria mía. Instituye pontífices, gente que pueda hacer puentes. Es curioso porque todos son curvas y contracurvas, menos este acontecimiento histórico que está perfectamente encuadrado en una hornacina rectangular.
Arriba de la bóveda hay una visión de San Juan en Apocalipsis. Cuando él entra en éxtasis y ve esa visión del cielo, un anciano con un libro con 7 sellos, alrededor 24 ancianos, 12 más 12, lo antiguo y lo nuevo, se lamentan porque nadie puede abrir el libro de los 7 sellos, nadie puede redimir a los hombres, y aparece un cordero degollado, muerto y vivo a la vez, Jesucristo en la eternidad, constantemente muriendo y resucitando, coge el libro, abre sus sellos y todos lanzan sus coronas y empiezan a entonar los himnos eucarísticos. Santo, santo, santo es el Señor, digno es el cordero degollado de recibir el honor, la pobreza, la riqueza. Y voy demasiado rápido para los traductores simultáneos, pobres, pero tengo que terminar rápido. Esto es un misterio. El transparente está coronado con la fe, una mujer ciega, sin ojos, que sujeta la Eucaristía y la cruz, la presencia real de Cristo y el acontecimiento redentor a través del sufrimiento de Cristo en la cruz. Creer sin ver. La caridad, una mujer bien anclada sobre un ancla, y la esperanza es entregarse al misterio y ahí uno va creciendo. Así lo han vivido 4 santos toledanos: San Eugenio, fundador de la diócesis, discípulo de San Dionisio, el Areopagita, que era discípulo de San Pablo; San Ildefonso, patrón de la diócesis; Santa Casilda, mártir romana, Santa Leocadia, mártir romana, y Santa Casilda, una princesa mora toledana convertida al cristianismo. Explicas así el transparente y la gente lo entiende de una forma distinta a es un pegote que ha venido a fastidiar y a romper toda una escena románica. Por tanto, para concluir, el turismo es muy importante para la conservación del patrimonio, es fuente de ingresos. Antes han hablado de la Catedral de Toledo. La Catedral de Toledo cuesta nada más y nada menos 6.000 euros diarios abrirla. Una de dos, o hay ingresos o se cae la catedral y por supuesto no se puede abrir. Y por supuesto hace falta empresas que gestionen todo esto. Si la Catedral de Toledo o cualquier otra catedral es viable por su propia cuenta, pues que lo haga. Si no, hay empresas especializadas que lo pueden hacer mejor o peor. Habrá que ir tratando, habrá que ir modelando para que todo se lleve a su justo punto. Pero en todo caso no debemos ya no mutilar, sino castrar el patrimonio para que siga siendo fuente de vida espiritual para todos nosotros. Tenemos que enseñar a la gente esa doble misión, la de la contemplación, invitar a rezar y a contemplar el misterio, y en segundo lugar, explicar el misterio a través de esa otra dimensión más narrativa del patrimonio. Muchas gracias. Hay preguntas. Muy bien, Carlito, de maravilla, de maravilla. Muy bien. Mira, voy a ponerte a aplaudir. Bueno, vamos levantando vuelo fuertemente con el Congreso. No solo Pablo, que nos ha acompañado y nos ha abierto también un horizonte, ha seguido abriendo horizontes, y bueno, nos encaminamos a este bloque, en el cual ahora vamos a ver otra realidad en la cual también nos... No hay preguntas. Adiós. Tú tienes que hacerte preguntas, es verdad, es verdad. Que no tengo estudios. Bueno, eso sabemos que eres un burro, pero... Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? Si nadie quiere preguntar nada, mejor, porque estamos muy tarde. Pero tengo la obligación de hacerles como que hago que quiero que pregunten. Yo aparento como que quiero que pregunten, pero si no preguntan, mejor. Todo comprendido. Aparte, es el siglo de la imagen, todo comprendido. Bueno, ahora vamos a invitar a Mosén Josep María Turull, que es el rector del monumento más visitado de España, que es la Sagrada Familia de Barcelona, la maravilla de la Sagrada Familia de Barcelona. ¿Por qué la Sagrada Familia de Barcelona es una maravilla? Primero, porque la diseñó un santo. Gaudí está camino a los altares, está en los altares. La diseñó un arquitecto santo, no estos arquitectos de ahora que hacen cajas de zapatos con una cruz y lo llaman iglesia, que son una especie de lugar donde uno entra y se muere porque se te achica el alma. A mí me quisieron hacer párroco de una parroquia muy céntrica en Valencia, y cuando fui a verla dije: de ninguna manera, no es ni siquiera una ventana. Era una caja oscura donde morir. Oye, que me quedo con mi parroquia de 1700, que es una maravilla, de arte, cultura, historia, y no voy a ir a esa cosa de ahí. Bueno, Mosén Josep María Turull, robándole un poquito de libreto,
en alguna ponencia anterior en las Jornadas Nacionales de Turismo en Granada, dijo algo que yo me quedé pensándolo mucho y me llevó a leer un libro muy importante de Gaudí. Gaudí era alguien que superó su tiempo. ¿Saben por qué? Porque vivimos en la cultura de la imagen. Nuestras iglesias están desnudas por fuera y la expresión de la fe está por dentro. Gaudí, ¿qué hizo? Colocó retablos fuera, para el mundo que no cree y que tiene que encontrar el misterio. La Sagrada Familia está desnuda por dentro, es la fiesta de la luz, es la fiesta de los que creyeron, pero toda la Sagrada Familia es un conjunto de retablos de los misterios centrales de la fe. O sea, le explicó la fe a los que todavía no entraron, tipo catequesis prebautismal, y a los que entraron los invitó a la alegría de la fe. Es una maravilla. Dentro no hay imágenes, solamente está la cruz, María y José y nada más, la Sagrada Familia. Pero eso es una maravilla de Gaudí. Bueno, Josep María Turull estudió en el Seminario de Barcelona, fue ordenado sacerdote en 1991, es doctor en Teología Sistemática en la Gregoriana, fue rector del Seminario de Barcelona, es canónigo de la Catedral, responsable del tema turístico, de la pastoral de turismo y como administrador del culto y fábrica. Fue nombrado rector en 2018 de la Parroquia y Basílica de la Sagrada Familia, al mismo tiempo es director del Secretariado Diocesano para el Turismo, Peregrinaciones y Santuarios. Bueno, será un placer escucharlo y para mí volver a escucharlo será una alegría. Josep. Buenos días a todos. Llevo este diadema porque soy de moverme bastante y para que me oigáis bien y espero que también lo veáis bien. Seremos rápidos intentando porque yo sí que no estaré el sábado y entonces me imagino que habrá muchas preguntas porque también algunos ya me las iban haciendo antes de empezar, con lo cual pues iremos aquí rápidamente. El título es La pastoral de la belleza en la Sagrada Familia. Ayer lo decía Monseñor Fisichella y hablaba precisamente de cómo la belleza había sido el mejor medio para transmitir el contenido de la fe. Y parece como si Gaudí lo hubiera entendido especialmente. Este Gaudí que, como nos ha dicho el padre Gustavo, pues lo tenemos enterrado en la Sagrada Familia, aquí en la cripta, en la capilla de la Virgen del Carmen, esta que es estrella del mar, como guía de los marineros. Gaudí, precisamente, hizo en la Sagrada Familia un gran ejemplo de cómo precisamente vale la pena lo que nos decía ayer Monseñor Fisichella, la belleza del misterio y el misterio de la belleza. Y allí lo podemos experimentar y lo único que intentamos es, por una parte, no estropear, que ya es importante, y por otra, vehiculizar. Este Gaudí que se encontró providencialmente con esta iglesia grande en sus manos, un templo que ocupaba toda una manzana de casas, una cuadra de casas de l'Eixample de Barcelona, entonces existente solo sobre el papel y que había iniciado el arquitecto diocesano precedente. Él retoma las obras con un par de metros construidos de la cripta de la Sagrada Familia y continúa el proyecto, pero dándole un toque especial en la cripta, esto estamos allí, normalmente poco conocida porque tenemos más en la cabeza la basílica y después ya con la basílica diríamos vulgarmente que se le fue la olla con la imaginación. Desbordante, realmente un genio desbordante de espiritualidad y también de imaginación. Yo no sé si esto tiene puntero, los vecinos de aquí, ¿esto tiene puntero láser o...? No, bueno, pues estamos aquí en la cripta que él hizo, me oyen también, ¿no? Aunque no sea el otro... ¿Sí? Vale. Pues estamos en la cripta, que es la que él ya puso de las suyas, la elevó un poco más para que precisamente la luz natural, la luz del sol, fuera la que la iluminara. Este es el espacio celebrativo habitual, dos espacios complementarios. Necesitamos
necesitamos que hables aquí por el streaming. Ah, de acuerdo. Bueno, pues... Tú eres un artista, te pones fijo igual. Exacto. Un poco razones de la técnica, que no permite ciertas libertades. Pues, como decíamos, ya hizo que entrara la luz en este espacio que es absolutamente complementario del otro. Este es el espacio celebrativo habitual de la Sagrada Familia. Un espacio muy recogido, como ven, semicircular, que acoge pues, las misas diarias y que acoge también la dimensión más propia de los peregrinos que se acercan a la Sagrada Familia y que son muy abundantes. Grupos de todas las naciones que empiezan o terminan con una Eucaristía juntos, el grupo, aquí en este espacio, donde aunque caben 240 personas, si son 40, pues están perfectos. Esta semana tuvimos, por ejemplo, al nuncio que con su familia vino a celebrar la Eucaristía aquí, pero antes la habían celebrado el Colegio de Veterinarios para celebrar su patrono, que es San Francisco, y antes un grupo de eslovacos. Y antes habíamos estado también en la misa habitual que acoge a peregrinos de todos los lugares del mundo. Aquí también es donde tenemos las celebraciones de los bautismos, de las bodas, y realmente se hace realidad una cosa que Gaudí decía, que es que él era un visionario y veía que vendría gente de todo el mundo a este lugar. Y así es. Y así lo experimentamos en todas las Eucaristías, así lo experimentamos en las bodas. Casamos a gente hace poco, unos de Inglaterra, después otros de Australia, de Estados Unidos, que se sienten atraídos por la Sagrada Familia. Y qué mejor lugar, con respeto por todos los demás, ¿no? Pero qué mejor lugar para iniciar una familia que la Sagrada Familia, con la protección de la Sagrada Familia. Y una realidad con la que nos estamos dando cuenta es también que viene gente de todo el mundo con motivo del aniversario de matrimonio, no solo a regalarse una visita a la Sagrada Familia, sino también a renovar sus votos en la Sagrada Familia. Y eso que comentaban, ¿no?, de la importancia de la acogida, pues intentamos que realmente, con sencillez, pero con la máxima exactitud, realmente pueda ser un momento único. Y debemos dar gracias a Dios que realmente se van encantados de poder haberlo realizado, ¿no? Esta clave de bóveda, que es la que, si lo hemos visto antes, es la que está arriba de toda esta cúpula, que es como un paraguas que cubre todos los que estamos debajo. Con una imagen, porque precisamente esta clave de bóveda nos habla del anuncio del ángel a la Virgen María, diciéndole que el Espíritu Santo la cubrirá con su sombra. Y por eso, pues precisamente esta cúpula que nos cubre a todos, como el Espíritu Santo la cubrió a ella y que nos cubre a todos nosotros en la celebración de la Eucaristía. Una clave de bóveda muy significativa, porque aparece, si os fijáis, la Virgen María como inclinada diciendo: «He aquí la esclava del Señor». Pues esta humildad de su esclava es la que hace de ella, si atravesamos la clave de bóveda, atravesaríamos toda la Torre de María hasta llegar a la estrella. Esta humildad de su esclava es la que hace de María la estrella luminosa de la humanidad. Y esto es lo que también explicamos en las visitas. Al mismo tiempo, Gaudí, con esta imagen, precisamente, que es la que se ha hecho típica, pero que es Gaudí, que si vemos la imagen completa, está con un cirio en la procesión de Corpus, saliendo de la catedral, la auténtica, porque no solo hay una, que es de Barcelona, que es de la que también soy canónigo y encargado del turismo. Pero precisamente esta comunión que realizamos a nivel diocesano. Como decía, catedral en Barcelona no hay más que una, la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, pero tenemos dos más, por así decirlo. Una que seguro conoceréis bastante, la Catedral del Mar,
por este libro precisamente que se hizo famoso y esta serie, Santa María del Mar, que ofrecen un espacio también gótico como la catedral, mucho más amplio, y luego la que no tiene el título de catedral, pero al que todo el mundo le llama la catedral y que es conocida como la Catedral de los Pobres o a veces la Catedral de Europa, que es la Sagrada Familia. En la cripta, que es donde está enterrado, como hemos visto la tumba, allí tenemos precisamente el lugar de veneración permitida por el dicasterio de la causa de los santos a Gaudí, ofreciendo precisamente estos materiales. Arriba podéis ver en 4 idiomas el boletín de la causa de beatificación, que sale un par o 3 de veces al año, y después también estampas en más de 20 idiomas, precisamente para promover la devoción y la intercesión de Gaudí, y también abajo, en una docena de idiomas, pequeñas biografías de Gaudí, precisamente porque cuando uno se acerca, tiene un algo especial. Me lo decía una chica que ahora se va a casar allí, dice, pero vosotros si no sois de por aquí, ¿por qué queréis casaros aquí? Dice, mire, es que cuando entré, me entró una paz que digo, si yo me caso en algún sitio, tengo que entrar aquí. Es ese misterio que consigue que experimentemos allí. Esta Sagrada Familia que precisamente no destaca por su amplitud, aunque sean 90 metros, y es de hecho la iglesia más grande de Barcelona. En la dedicación de la basílica pues llegaron a ser más de 6.000 personas metidas allí dentro. En las celebraciones grandes habituales podemos llegar a ser unas 2.500 más o menos. Pero una basílica que destaca sobre todo por tirar para arriba, porque quería que mirárésemos, que quien viera la basílica fuera subiendo la mirada y la subiera hacia el cielo y la subiera hacia Dios. Este es el gran deseo de Gaudí. Este Gaudí que hizo y tomó la inspiración siempre en la creación. Ya el Papa Benedicto, cuando vino a la dedicación, lo indicó. Hay 3 libros en los que Gaudí se inspira. El libro de la creación, el de la liturgia y también el de la Biblia. Y es lo que iremos viendo. Pues precisamente en detalles que aparentemente son muy pequeñitos, esto es el cierre del ábside, que lo dejó hecho Gaudí, que tenía mucho de marketing. Él, en lugar de construir como todo el mundo, de abajo para arriba, dijo, así no iremos bien. Y entonces dijo, aquí hay que dejar una muestra que venda el producto, ya que esto tiene que ser un templo expiatorio que se financie gracias a los donativos que la gente haga para el perdón de sus pecados. Pues dejó la cripta, porque no había más remedio, esta clausura del ábside y la fachada del nacimiento, para que la gente viéndolo tuviera ganas de decir, esto vale la pena que siga adelante. Y aquí vemos en esta clausura del ábside cómo las partes de arriba de estos pinaculitos son las hierbas silvestres que había en aquel momento alrededor de la Sagrada Familia. Y por aquí abajo vemos un montón de reptiles, vemos serpientes, etcétera, que son las gárgolas que huyen de esta casa porque representan el mal, como en el libro del Génesis, y en esta casa no puede haber el mal, y por eso se van y escupen el agua como signo de que escupen el mal. Bueno, ahora... Vale. Una Sagrada Familia que, como nos decía, pues precisamente en este sentido, Gaudí es como un precedente del Papa Francisco, que tiene en la cabeza la Iglesia en salida. Pero que es fácil comprenderlo porque Gaudí vivió en una época donde el anticlericalismo también era bastante significativo. En 1909 tuvo lugar la Semana Trágica, en la que hubo una gran quema de conventos en Barcelona. Y entonces él piensa mucho en los que no están en la Iglesia, no los que no están físicamente en la Iglesia, sino los que están fuera de la comunidad eclesial. Y lo que quiere es sacar los retablos fuera para que, viéndolo los de fuera, de alguna manera entren y tengan ganas de entrar en ella. Y por esto, por ejemplo, este retablo enorme de la fachada de la Pasión, muerte, descenso a los infiernos, resurrección
y nos falta arriba la ascensión al cielo, simétrica precisamente a la fachada del nacimiento. Una de las tareas principales pastorales que tenemos allí precisamente es relativamente fácil, es dar voz a las piedras, explicar toda la significación, no solo a nivel arquitectónico artístico, sino todo lo que quiso representar. Aquí en esta fachada, que sabéis que el diseño es de Gaudí, las esculturas son de este escultor más moderno, Josep Maria Subirachs, muy anguloso, pero que así representa mejor lo que Gaudí quería para esta fachada. Una fachada que nos hablara de la dureza del momento de la pasión y que nos permite precisamente repasar cronológicamente toda la pasión. Y evidentemente cuando lo explicas, porque mucha gente a veces, aunque tenga una cierta formación religiosa, pues no se acaba de hacer a la idea, entonces uno, digamos, entra, ¿no? Gaudí, que ya decía, la belleza es el resplandor de la verdad, como que el arte es belleza, sin la verdad no hay arte. Y este resplandor seduce a todo el mundo, por eso el arte es universal. Y así se experimenta y lo vemos en la gente que entra en la Sagrada Familia. La belleza les toca el corazón. No entenderán, no serán creyentes, no sabrán ni idea, no tendrán ni idea de la religión católica, pero eso les llega. Y de alguna manera, pues, les ayuda a encontrar aquel que es el camino, la verdad y la vida, como ha quedado precisamente puesto, aquí lo vemos, en las vidrieras que nos van hablando de quién es Jesucristo. Precisamente en este sentido lo que dijo muy acertadamente el Papa Benedicto XVI cuando vino a Barcelona, ¿no? En el corazón del mundo, ante la mirada de Dios y de los hombres, en un humilde y gozoso acto de fe, levantamos una inmensa mole de materia, fruto de la naturaleza y de un inconmensurable esfuerzo de la inteligencia humana constructora de esta obra de arte. Ella es un signo visible del Dios invisible, a cuya gloria se alzan estas torres, saetas que apuntan al absoluto de la luz y de aquel que es la luz, la altura y la belleza misma. Precisamente cuando uno entra dentro de la Sagrada Familia, la experiencia es única. Ya digo, puede parecer que me he hecho flores, pero no son para mí, son para la Basílica, porque yo simplemente soy, así como el Papa Benedicto dijo, soy un humilde trabajador de la viña del Señor, pues yo soy el humilde trabajador de este gran bosque que es el interior de la Basílica. Y que me decía un sacerdote que se había convertido de muy mayor y que venía del mundo muy de izquierdas, anticlerical, ateo, ¿no? Y que se convirtió, entró en el seminario, yo lo tuve de seminarista y se ordenó, y él me lo decía, es que la experiencia que tenía, que cuando sus amigos ateos, anticlericales, entraban en la Sagrada Familia, era entrar y caerse todos los prejuicios. Y dices, pues este es un gran milagro de Gaudí, no de los tradicionales. Luego tenemos problemas para la beatificación, pero es un gran milagro porque conseguir que esas barreras que se ponen a la fe y a Dios caigan, pues eso es fenomenal. Y en el momento en el que vivimos, más todavía. Porque de esta manera se abre una rendija en el corazón de las personas para que Dios pueda entrar en él. Y el pecado contra el Espíritu Santo, que no puede ser perdonado porque es la cerrazón hermética a la acción del Espíritu, pues se consigue romper precisamente por la belleza. Se consigue que esta cerrazón pues se abra una rendija por la que el Espíritu Santo pueda entrar y pueda hacer posible el perdón. Esto que entendió el Papa Benedicto XVI y que por eso hizo algo tan inaudito como fue venir primero aquí a Santiago, pero después a la Sagrada Familia para dedicarla él personalmente, porque veía, como experimentamos, que es un elemento especialísimo de la vía pulcritudinis, de la vía de la belleza para llegar a Dios, ¿no? Esto es lo que él expresa. Aquí
lo vemos precisamente, es la de los 6.000 como mínimo que había aquí. Ya sé que alguno de los que estáis aquí también estabais en este presbiterio tan atiborrado de personas, ¿no? Precisamente estos elementos de pensar en los demás que le llevaron precisamente a intentar revertir algo que todos nos cuesta, ¿no? Que es ver cómo la gente es mal hablada y reniega a veces y suelta cada palabrota que pa' qué, ¿no? Pues él también dijo, pues intentemos revertirlo. ¿Cómo? Pues poniendo estas palabras. Lo vemos allí, por ejemplo, Hosanna in excelsis, habrán muchas otras extendidas por todo el exterior de la basílica, precisamente para que la gente cuando pase, pues de la misma manera que a veces se le escapa un mecachis o algo más gordo, pues aquí, a ver, ¿qué pone aquí? Pues Hosanna, pues dice, mire, y ha alabado a Dios, ¿Qué pone allí? Santus, santus, santus. Pues mira, ya algo bueno que ha dicho. Una manera así con gracia, los andaluces así lo entenderán bien, ¿no? Con gracejo precisamente para, digamos, ayudar a esto. Evidentemente, Gaudí entendía que la obra de arte tiene que ser seductora. Es un signo del arte y de la belleza. Así como el amor es diffusivum sui, como decía Santo Tomás, que tiende a difundirse por sí mismo, la belleza es atractiva de por sí. Y si no atrae, pues no es belleza. Y entonces él en esto fue avanzado a su tiempo, porque no lo veían tan claro que lo suyo fuera realmente belleza. Un espacio que realmente hemos experimentado que sirve para la oración. Si hablábamos del interior de la cripta como un espacio de recogimiento, el interior de la basílica es un espacio que eleva el corazón, lo eleva hacia Dios, hacia 75 metros, la parte más alta del interior, ahí es nada, pero que precisamente permite todas las modalidades de oración. Aquí tenemos una de las celebraciones que tuvo lugar con motivo de los 25 años del último encuentro europeo de la oración de Thésée en Barcelona, pues tuvo lugar una oración de este tipo, del máximo recogimiento por la noche. Un interior precisamente en el que la luz pinta de una manera única el interior y hace que sea una basílica distinta cada día y cada hora. Y así lo quería Gaudí, porque dice, no hay mejor pintor que el sol que es obra de Dios. Y así, cada hora, cada momento, con estos vitrales en los que se priorizó precisamente el elemento del colorido para hacer realidad lo que Gaudí quería y que permite, de esta manera, contribuyen de una manera muy especial a que el interior permita experimentar el misterio, y más en las celebraciones. Esta referencia de Gaudí a la luz, precisamente jugando con los colores, ya que el interior quiso que fuera como un bosque porque le permitía precisamente llevar el arco apuntado del gótico al arco catenario, que para él era el mejor porque permitía que todo el peso recayera sobre las columnas. Y veía que esto es lo que aparecía en los bosques. Y además, de esta manera podía hacer realidad la profecía de Ezequiel cuando hablaba de que del lado derecho del santuario surgía una fuente que saneaba todas las aguas y a su alrededor había árboles frutales que daban fruto 12 veces al año. Pues esto Gaudí lo aplica a la Eucaristía. La fuerza de la Eucaristía es la realidad de esta profecía y por eso hace que el interior sea como un bosque y que los vitrales ayuden a crear esta atmósfera. Aquí vemos la parte de poniente con los colores cálidos propios del sol cuando se va a poner, también el verde de las hojas de todos los árboles. Aquí lo vemos, ¿no? Vemos a la izquierda pues, el rojo del atardecer con el verde que sigue al lado y aquí a la derecha tendríamos precisamente el azul del cielo. Y también esta parte de abajo
que el suelo que es azulado precisamente recordando este río de agua. Aquí vemos el azul, el rojo, toda esta riqueza. Evidentemente, Gaudí tenía muy claro que este templo era para la celebración litúrgica. Él quería que la Sagrada Familia representase la Jerusalén celestial del libro del Apocalipsis y por lo tanto la configura, no entraremos en detalles, pero la configura de esta manera. Y quería que en el interior se experimentase ya, que fuera como una cata de lo que se experimentará en la Jerusalén celestial. Y esto porque la celebración litúrgica es un participar ya de la liturgia celestial y quiso que todo ayudara en este sentido. Y yo puedo decir, ya digo, humildemente, pero convencidamente, que es la experiencia que hacemos, algunos habéis estado, ¿no?, en la misa internacional, que es la que se celebra cada domingo y festivo en la Basílica, a las 9 de la mañana, con un aforo de unas 800 personas, porque después hay que desarmarlo todo para continuar la celebración, la visita turística, y dejando normalmente pues 100 o 200 en la calle porque ya no caben más. En esta celebración, precisamente, lo que intentamos es cuidarla al máximo para que todo ayude a participar de esta experiencia. Esta es la tarea que me encargó el cardenal también cuando tomé posesión el 29 de septiembre del 2018 como párroco de la parroquia que ya funcionaba desde 1927 y de la Basílica para toda la cuestión pastoral, intentando sacar bondad de la dificultad de juntar una parroquia de barrio que normalmente tiene la celebración abajo en la cripta, con un centro turístico que, como han dicho, es el lugar más visitado de España. Intentando que las dificultades, que los que sois párrocos ya lo sabéis, que pueden ser grandes, ¿no?, juntar una cosa con la otra, que no sea como el agua y el vino, como el agua y el aceite, que no hay manera de mezclarlos, sino que precisamente se enriquezcan. Que quien venga encuentre una comunidad viva que lo acoge, que le haga participar de la fe y que al mismo tiempo esta comunidad se enriquezca con los que vienen del exterior. Aquí tomando el relevo de, algunos lo conoceréis, de Monseñor Lluís Bonet, que durante 25 años estuvo de párroco y era el hermano precisamente del arquitecto jefe de la Sagrada Familia. Como decía, cuidamos todos los elementos, también los elementos litúrgicos, como el cáliz y la patena, que se diseñaron especialmente para aquí, siguiendo, como veis, las líneas de las columnas del interior de la Sagrada Familia. Un elemento también muy importante precisamente es el personal, el de estos chicos y chicas que forman el equipo de acólitos que ayudan a que la celebración se haga con naturalidad, pero con la máxima belleza y dignidad, aquí en una misa internacional con el Papa, con el cardenal. Una de las cosas que como rector también me tocó implementar fue que las grandes celebraciones tuvieran lugar en la Basílica, porque hasta el 2018 se usaba solo para grandes celebraciones de la diócesis. A partir de entonces, desde el 2017 empezó la misa internacional y desde el 2018 se empezaron celebraciones como esta con el obispo Toni Badell, que se nos murió este año mismo, ¿no?, que es la misa del pollito, que le llamamos, la de la vigilia de la noche de Navidad, que termina debajo, en la fachada del nacimiento, debajo del Belén, con la veneración del niño Jesús. O también el Domingo de Ramos, aquí veis con 2.500 personas en el interior, con todos los niños, y 2.500 más en el exterior, que como no pueden entrar, combinamos la bendición con los de dentro y los de fuera, o aprovechando, si habéis visto, la fachada de la Pasión que vimos anteriormente, para el Vía Crucis, con una experiencia única de ella, ¿no? O la Vigilia Pascual, también con el interior, estas experiencias que realmente son únicas
y a las que contribuyen el lugar, como decíamos, el color, el espacio, la música. Tenemos a Juan de la Rubia como organista titular, que es uno de los mejores de España y del mundo, tanto en la Basílica como en el órgano Cavallecoll de la cripta, también el cor Francesc Valls, que es uno de los mejores, que realmente hacen que una celebración sea espectacular. Todos los participantes tienen un folleto, en este caso era en papel, después de la pandemia, todo tiene que ser en código QR, descargándose en el móvil. Aquí, aprovechando la Misa Internacional, pues otros eventos, desde la Avenida del Santo Niño de Cebú a la Sagrada Familia, como esta imagen de la Virgen María, todo recogiendo precisamente la creación como fuente de inspiración. También, pues precisamente este elemento que, así como la dedicación de la Basílica hizo que todo el mundo captara la belleza de la Sagrada Familia y tuviera ganas de venir, precisamente la inauguración y bendición de la Torre de la Virgen María el pasado día 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción, y coincidiendo con la clausura del año de San José, pues realmente ha hecho que tuviera un nuevo atractivo la Sagrada Familia. Esta estrella de María que tiene que ir vinculada a la Torre de Jesucristo, terminada en forma de cruz que emitirá luz a los 4 puntos cardinales para que, sirviendo como de faro en Barcelona, todo el mundo descubra que Jesucristo es la luz del mundo. Aquí la bendición de la estrella. Desde el mar es donde se verá y precisamente, pues paso rápido porque ya si no me van a echar, esta Catedral de los Pobres, que empezó así de humilde y así es considerada, y que intentamos que precisamente el elemento caritativo sea también importante, y de hecho se atienden desde el arciprestazgo de la Sagrada Familia a casi 2.000 personas y se colabora con ellas, con Cáritas Diocesana, en muchos elementos. En esta basílica que se ha convertido en el lugar de las grandes celebraciones diocesanas, ordenaciones presbiterales, episcopales. Tuvimos ahora en poco tiempo, hemos tenido la celebración del final del camino sinodal de la diócesis vecina de Sant Feliu de Llobregat, con 2.500 personas allí, los 25 años de la Universidad Internacional de Cataluña, vinculada al Opus Dei, también allí, la jornada de los migrantes, con más de 1.000 personas. Y precisamente en esta iglesia que nació por inspiración de San José y que enseguida fue dedicada a San José y compañía, pues precisamente es en la que todo es providencial. Ya cuando le preguntaban quién iba a terminar eso, porque ya veían que en la que se había metido, él le decía: San José acabará este templo. Esto es lo que esperamos, pero lo que esperamos también es que la mayoría de los que estamos aquí lo veamos. Bueno, agradecemos a Monseñor Josep, magnífico como siempre. Saludamos de nuevo a todos los que nos siguen por el streaming, que desde distintas latitudes del mundo. En este momento, la última información era que teníamos cerca de 390 personas conectadas, lo cual nos alegra mucho que no quede dentro de los muros de San Martín Pinario esto que estamos viviendo, que es una alegría para todos. Yo las veces que he ido a la Sagrada Familia, uno no puede hacer otra cosa que abrir la boca como si estuviera en el dentista. Porque uno llega y lo primero que hace es quedar loco con el color y la luz. Y claro, es la maravilla del color y la luz. Cuando uno va a las iglesias de Capadocia, a las antiguas iglesias afrescadas, que son todas en Technicolor, y después te toca una parroquia pálida, de esas modernas y pálidas que no tienen nada, uno se quiere morir. Y la Sagrada Familia está desnuda por dentro, pero es la fiesta de la luz. Es un esplendor de luz. No tiene, digamos, cargazón, no tiene el horror vacui, diría nuestro amigo Pablo. Ahí la plenitud de todo es justamente la luz del Señor. Bueno, como Josep no estará el sábado por la mañana, si quieren preguntarle algunas cosas, pregúntenle. No pregunten,
porque tenemos un tiempo libre para prepararnos y hacer el almuerzo. La ponencia de Jonathan la vamos a pasar para la tarde, que está más desocupada, de modo que ahora hacemos preguntas, tenemos un tiempito libre y almorzamos. Gracias. Ya te ametrallaron a preguntas. La primera pregunta ya me lo hicieron ayer. Como seguro que la va a preguntar alguien más, es esto, ¿no? Dice, ya pone aquí, la va a terminar San José, pero la pregunta es, ¿y cuándo la va a terminar? Pues antes de la pandemia se esperaba poder tener prácticamente completada en el 2026, con motivo del centenario de la muerte de Gaudí. Por ahora, esto es inviable. Se espera que el 2026 tengamos terminada la Torre de Jesucristo, que debe medir 172,5 metros y será el edificio más alto de Barcelona y la iglesia más alta del mundo, que ahora es la iglesia del Salvador en Ulm, pues entonces será la Sagrada Familia. Y que si no es más alta es porque Gaudí decía que la obra del hombre, la suya, no debía superar la obra de Dios. Y como la obra de Dios era la montaña de Montjuïc en Barcelona en aquel momento con 175 metros, no la hizo más alta. Gracias a Dios, porque si no, no sé lo que hubiera salido. Si hubiera sido el Tibidabo, que es ahora, pues igual nos pone una torre de 250 metros. Pues eso, no sabemos cuándo. Los planes de la Junta Constructora es irlo haciendo sin prisa, pero sin pausa. Yo creo que esto es bueno, porque Gaudí no quería prisas. Y un edificio como este no se puede hacer con prisas. Y realmente algunos ya lo dicen, ay, cuando la tengamos terminado se nos hará raro, ¿no? Porque siempre viéndola en construcción dice, ya no avanza más, ya está, ¿no? Pero eso. Y dicen que desde la Junta Constructora en el 2024 estarán en condiciones de poder poner una fecha a cuándo se va a terminar lo grande de las obras, teniendo en cuenta que es una obra que no se terminará nunca, porque después de la construcción vendrá la decoración y después de la decoración la restauración y suma y sigue. ¿Qué medida se puede decir que es un texto expiatorio todavía en el sentido inicial de que no era con ayudas oficiales, sino? Pues en que esto se ha mantenido a rajatabla, en el sentido de que no recibe subvenciones públicas de ningún tipo y se hace todo a base de donativos. De hecho, en este mismo estilo pícaro, pero al fin de cuentas eso es eso de la astucia de la que Jesús habla, ¿no? Que debemos ser suaves como palomas, pero astutos como serpientes. Pues la gente que entra no paga una entrada, hace un donativo y así lo pone, y de hecho hace un donativo para expiar sus pecados y sin saberse se hace un gran bien. Y esta es la fuente de entrada principal. Aparte, digamos, en un cierto momento se hacía una acuestación por toda la ciudad para recoger dinero y lo que se ha ido manteniendo, y también es una parte, no la más importante, pero yo creo que significativa, aparte de la gente que sigue dando donativos generosamente y que forman parte de lo que llamamos los amigos del templo, también hay una parte importante de gente de Barcelona que cuando muere, una parte de su herencia la da para la continuación de la Sagrada Familia. Parece que no hay preguntas. Bueno, yo lo único... perdón. Sí, antes de acabar, me gustaría preguntar por el proceso de beatificación. ¿Ha mencionado algún problema con algún milagro y se ha quedado ahí tangencialmente? ¿Cómo está el proceso? El proceso de beatificación está a punto de llegar a un momento importante, que es que esperamos, antes de terminar este año, ya presentar la positio en la congregación o dicasterio para la causa de los santos, que es un elemento fundamental, porque ha sido toda la investigación que se ha tenido que hacer muy a fondo, porque una persona tan conocida y también tan debatida, que esto cuando más conocido es,
más disputas hay en torno a una persona, ¿no? Pues precisamente para verificar que es una persona que con su vida y también con su muerte realmente merece ser declarado santo. El que ha trabajado más a fondo precisamente lo comentaba, dices que lo que sale verdaderamente es esto, que es una persona, yo lo digo, ¿no?, un poco al estilo de lo que dice el Concilio Vaticano II, ¿no?, que nos habla que la Eucaristía hace la Iglesia y la Iglesia hace la Eucaristía. Pues lo que aparece es que este Gaudí es el Gaudí que hace a esta Iglesia y esta Iglesia le va haciendo a él. Dedicarse a la construcción de la Iglesia le va transformando personalmente, dedicándose cada vez más a él. Él estuvo trabajando en la Sagrada Familia más de 40 años de su vida, desde los 31 hasta que murió a los 74. Y los últimos 14 años se dedicó solo a la Sagrada Familia. Y esta dedicación no es solo arquitectónica, sino también espiritual, de manera que interiormente y cristianamente fue creciendo en este sentido. De hecho, el tranvía que lo atropelló mientras iba de la Sagrada Familia al lado de la catedral, donde cada día iba pues a confesarse, a hablar con el director espiritual, etcétera, ¿no? Y entonces esto es lo que sale. Y de hecho se ha verificado que murió en olor de santidad, ¿no? Y lo que podemos decir es que precisamente en torno a su tumba, pues la cantidad de velas que se ponen es enorme, la cantidad de papelitos que se ponen pidiendo su intercesión, la cantidad de beneficios que se atribuyen a Gaudí y que nos piden que demos en acción de gracias es enorme. Entonces, el primer paso será presentar la posición, ya digo, esperamos antes de final de este año, y después que Roma, que la Santa Sede lo verifique y que se dé un milagro tradicional con todas las de la ley, ¿no?, que es una curación extraordinaria. Tenemos algunas bastante en esta línea, pero ninguna en concreto como para decir, este ya es o puede ser considerado el milagro. Lo comentaba con unos. De hecho, Gaudí, que quiere ser original y dice que lo original es volver al origen, donde está la creación, es original hasta en los milagros. Y yo creo que el gran milagro es precisamente la Sagrada Familia, que haya continuado las obras, que haya continuado construyéndose a pesar de las inmensas dificultades. Esto ya es un milagro, porque precisamente ya en vida de Gaudí hubo unos problemas económicos brutales, hasta el punto que él por la mañana hacía de arquitecto y por la tarde iba pidiendo a todos los conocidos a ver si le daban dinero para continuar las obras. Durante la Guerra Civil se destruyó todo lo que se pudo de la cripta, se destruyó el archivo que él tenía con todos los estudios, se destrozaron las maquetas con las que él trabajó. Y a pesar de esto, se volvió, se recuperó, se rehizo y siguió adelante. Los problemas con la posguerra, con la dificultad para vivir que había, y a pesar de eso, siguió adelante. Y una gran dificultad que hubo allí por los años 60-70, en que un gran movimiento dijo que no había que continuar las obras de la Sagrada Familia porque eso ya no sería Gaudí. Y estuvo a punto de no continuarse la Sagrada Familia. Ahora hemos tenido la pandemia, que podía haber roto económicamente toda la situación, y a pesar de eso, pues ha subsistido. Esto ya es el gran milagro. Y vinculado a esto, en lo que decía, el gran bien que hace a la gente que viene. En la misa internacional uno lo capta. Y ya digo, no es por poner flores, pero eso, venid y lo veréis, y luego me lo contáis. Porque precisamente uno se da cuenta como allí, todos los que entran, que muchos entran como turistas y que más de un número importante pues entran para entrar gratis en la Sagrada Familia. Una vez allí, el conjunto, el color, el espacio, la música, la celebración, todo hace que sin darse cuenta uno participe de este misterio de la Jerusalén celestial y uno lo capta. Incluso, incluso uno en el momento de la consagración siente como allí pasa lo gordo y
todo el silencio se vuelve como más intenso. Eso que dices, es que se podría cortar con un cuchillo. Y dices, pues esto es lo que Gaudí quería y que vale la pena. Ya digo, la Sagrada Familia se convierte en una experiencia de fe muy única, en un milagro en el mundo en el que estamos. Bueno, dos consideraciones. Una, me ha gustado esto de las donaciones y he concluido que cuánto tenemos que aprender de los catalanes todavía. Hay mucho que aprender, hay mucha tela que cortar. La segunda es que gracias a Dios, el buen Dios puso el Montjuïc, porque si no, no alcanzaría ni San José, haría falta todo el sindicato de carpinteros para terminar la Sagrada Familia, porque imagínense si hubiera seguido para arriba Gaudí, o hubiera sido más alto el Montjuïc, hubiera sido un desastre. Bueno, ahora nos vamos a almorzar. Damos la bienvenida a su beatitud, Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, que hace ya una horita está entre nosotros, anda por allí humildemente por el fondo. Bueno, le damos la bienvenida y descansamos un poco y 2:30 nos encontramos para almorzar. Gracias. Gracias.